Mi nombre es Lourdes López, vivo aquí en el barrio de la Barceloneta desde el 1970, vine con 10 años, toda mi vida ha sido aquí, en el barrio. A los 19 años empecé aquí a trabajar, vendo cupones de la ONCE y toda mi vida ha sido aquí. Soy hija de un pescador de aquí, del barrio. Todo lo hacíamos en la calle porque nuestras casas son pequeñitas y la calle es como una continuidad de nuestras casas. Nuestras madres nos hacían una gran merienda o nos hacían tortillas de patatas y nos íbamos a la playa y pasábamos toda la tarde en la playa. Era diferente ahora, las puertas estaban abiertas, entrábamos en casa de todos sin ningún problema porque no teníamos miedo de que nadie nos quitara nada. Éramos bienvenidos siempre. La playa no solo no era así, que ahora es de fotografía y de postal, no, para nada. Pues no había ni depuradoras ni nada, o sea, entonces había como unas vallas con el peligro que eso acarreaba para nosotros, porque nosotros nos colábamos en las vallas, que las vallas llegaban a una mar brava y además muy profunda para poder pasar, para no pagar, porque no podíamos pagar, porque claro, éramos un barrio pescador. El puerto era comercial. Por lo tanto, eran de mercancías, teníamos un tren que atravesaba. No es verdad que ni entonces ni ahora el puerto sea un puerto para la ciudad. Nosotros las Olimpiadas, entre comillas, fue bastante bueno porque, alegramos un poco más el barrio, porque el barrio necesitaba un pelín de cambio estructural, pero ¿qué ha pasado? Que después resulta que con el tiempo viene un puerto de lujo, que ese puerto de lujo es de unas compañías privadas, como es el Grup Salamanca, que privatiza todo el puerto. Yo, como vecina de la Barceloneta, ¿a mí qué me supone que haya un yate de 600 o de más, miles y miles de millones de euros, cuando a 300 metros están echando a mis vecinos por no poder pagar 600 euros y no renovarle el contrato de alquiler, puesto que ellos pueden especular más y poner los alquileres a 1000 o por días o por horas o como quieran? A mí no me supone nada. No me supone que hayan puesto un bonito aquí Hotel Vela que me está destrozando el horizonte de mi barrio, simplemente para que una habitación valga 400 o 500 euros cuando mis vecinos no tienen trabajo y ahí no tienen acceso a trabajar, puesto que hasta para las escobillas de los lavabos piden inglés. Cuando llegó la pandemia, pues el mundo se paró. Yo no podía estar en la calle, no podíamos trabajar, o sea, estuvimos 2 meses en casa. Salías a la calle a las 8 de la mañana, abrías tus ventanas y todo en sí era diferente. Se oían los pájaros, venían mariposas. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? Claro, al pararse todo nos dábamos más cuenta de lo que teníamos. Luego, ¿qué hicimos? Hicimos como un grupo de 12 entidades que daba lo mismo de qué color éramos, que eran médicos, que eran las iglesias que tenemos, o sea, nos reunimos entre sí y decidimos pues darle comida y alimentos a gente que no podía salir de casa, que eran mayores. Eran 80 personas diarias. Además, éramos un ejemplo porque en ningún barrio de Barcelona pudimos llegar a hacer lo que hacíamos aquí. La pandemia ha afectado a la vida cotidiana de la gente porque se ponen enfermas, porque tienen miedo a lo desconocido que es la poca vida que les pueda quedar o no les pueda quedar. Entonces, ¿qué está pasando? Que tanto las familias que están influenciando en mis vecinas, porque más que nada son mujeres más que hombres, ¿vale? Mamá, no salgas tanto, mamá, cuidado, mamá, que ha venido otra derivante, mamá, que no sabemos, que tú eres la primera que te mueres. Después de la pandemia ha vuelto un turismo igual o peor que en el 2019. Han venido otra vez sin respeto, porque aquí no se trata de tener un turismo bueno o un turismo malo. Aquí se trata de tener un turismo de respeto. Como si yo fuera a los demás sitios. Es un turismo que tiene que ser de respeto y convivir con la gente. Simplemente, no hay más. Pues todavía te sobran 50 céntimos. No sé si yo para un donut tendrás. Bueno, a mí me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, a mí me gusta la calle, yo me siento viva, muy viva. Trato de ayudar a lo que puedo a los vecinos. Voy a todo lo que se haga en el barrio para dar la información después. Pero yo, tanto antes de la pandemia como después de la pandemia, yo soy una privilegiada del barrio y de la vida.